Hola, hola, muy buenas tardes. Feliz inicio de semana. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo a esta Wellbeing Week de Paradigma B. Yo soy María Conchita Figueroa, fundadora de Paradigma B, y les doy la más cordial bienvenida a quienes se conecten a este evento en vivo y a quienes posteriormente nos sigan en diferido. Hoy cumplimos 11 años contribuyendo a la construcción y transformación de organizaciones resilientes, colaborativas e innovadoras. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Hoy es un momento para nacer, hay un momento para morir, hay un momento para sembrar, hay un momento para recoger lo sembrado. Hay un momento para llorar, hay un momento para reír, hay un momento para cerrar ciclos, hacer duelo, y hay un momento también para estar de fiesta y de celebración, como lo es hoy para el equipo de Paradigma B. Durante este tiempo, estos 11 años, más de 3.500 personas en alrededor de 45 empresas de diferentes industrias hacen parte de nuestra historia de servicio. A las empresas que se siguen uniendo a esta historia en construcción y a las que ya son parte, les decimos muchísimas gracias por confiar en nuestra propuesta de valor, por abrirnos sus puertas y mostrarnos sus verdaderos desafíos. Esta semana, para celebrar nuestro aniversario, hemos preparado conversaciones significativas. Nuestra intención es generar reflexión y ampliar el nivel de conciencia en torno al bienestar personal y al bienestar organizacional. Y por supuesto, también animarlos a tomar acción en sus equipos y en sus empresas. Paradigma B nació con un propósito poderoso: ayudar a las organizaciones a transformar sus culturas, integrando el bienestar a la estrategia para que pueda tener la misma relevancia que las metas financieras. Y hoy tengo el privilegio de inaugurar esta semana de celebración, que es muy especial para mí y para nuestro equipo, junto a mi partner Karina Blois, para poder hablar de seguridad psicológica y liderazgo sistémico, la base de una cultura sostenible. Permítanme que voy a invitar a este escenario virtual a mi amiga Karina Blois. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida, Cari. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario, señora! Me encanta que estemos aquí. Muchísimas gracias por ser parte del equipo de Paradigma D, Paradigma B, por subir y agregar valor a todo lo que hacemos juntas, a este recorrido que tenemos. Y bueno, este día estrenamos este espacio, esta Wellbeing Week, con un tema muy importante: seguridad psicológica y liderazgo sistémico. Hemos hecho una combinación interesante para poder abrir esta conversación con quienes nos siguen. Y permítanme iniciar este espacio comentando algo. Así como en las relaciones familiares, de pareja o de amigos, la confianza es la base para tener relaciones positivas, sanas, mutuamente beneficiosas. En las organizaciones no es diferente. La confianza pienso que es fundamental para compartir visión, para alinear esfuerzos y cumplir metas sin que las personas que trabajan en una organización tengan que comprometer su calidad de vida. Pienso que la confianza no se impone, se construye primero en las interacciones sociales, en ese intercambio que ocurre en el día a día, en lo cotidiano, entre el líder y su equipo. Y desde nuestra experiencia hemos comprobado que esa confianza tiene una base sólida: la seguridad psicológica y la mirada sistémica. Karina. Bueno, pero antes que nada yo quiero ser parte de esta celebración. Me robo 2 minutos. Soy una agradecida contigo y con Paradigma B por haberme unido al equipo. Ya son 2 años. La otra vez que lo dijiste en una reunión no podía creerlo y es verdad. La mudanza a Quito para mí significó una de esas cosas, era abrir mercado acá en Quito y obviamente estoy muy honrada y estoy muy chocha por celebrar este aniversario. Pero creo que es válido para Conchito porque es un término que lo escucho muchísimo en LinkedIn.
Muchas veces vemos posts acerca de la seguridad psicológica. Y yo te pido, por favor, que arranques este live diciendo qué es la seguridad psicológica. Bueno, muchísimas gracias, Cari. Y sí, es verdad. La seguridad psicológica no es nueva, ¿saben? Venimos hablando de seguridad psicológica desde hace mucho tiempo, incluso desde el siglo pasado. Ya teníamos a grandes autores, investigadores, expertos en este tema, que han venido haciendo contribuciones en su momento, como fue William Cain, Edgar Schein, y hoy en nuestro siglo tenemos a grandes exponentes como Amy Edmondson, el doctor Timothy Clark, Tom Geraghty, Gina Bhatti, entre otros. Pero yo quisiera que nuestra audiencia pudiera recordar, traigamos un poquito a la memoria, la famosa pirámide de necesidades de Abraham Maslow. Si la recuerdan, Maslow exponía que no podíamos, por ejemplo, pedirle a un ser humano, a un individuo, que esté hablando de autorrealización, por ejemplo, o de autoestima, si ni siquiera había satisfecho sus necesidades más básicas, como la de tener comida, vestido, alimento, un techo sobre su cabeza, tener un empleo que le permita hacer algo significativo y que esa remuneración le permita cubrir sus necesidades. Bueno, la seguridad psicológica está dentro de este espectro de necesidades básicas, tiene una base muy firme en las necesidades humanas. Y dicho en términos muy sencillos, la seguridad psicológica es una condición que se va cultivando en una empresa donde una persona, un individuo, se siente incluido, se siente seguro para aprender, se siente seguro para contribuir y también para innovar. Pero aquí viene lo importante, sin temor de ser avergonzado, marginado, discriminado o castigado de alguna manera. Y estos términos de castigo, discriminado, marginado, suenan un poco fuertes, pero son situaciones y comportamientos que todavía ocurren en las organizaciones. Sobre todo cuando una persona se atreve a ser vulnerable. ¿Y qué significa ser vulnerable, Karina? Yo quiero que hagamos como un ping-pong. Yo te cuento algunas cositas, a veces se malinterpreta de que la vulnerabilidad puede significar debilidad, victimismo. Sí, así es. Totalmente lejos de la realidad. Una forma cotidiana, común de expresar mi vulnerabilidad en el trabajo sería, por ejemplo, admitir que me equivoqué. Claro. ¿Cuál sería para ti? Por ejemplo, pedir la palabra en una reunión y que me hagan callar. O que me pongan la mano así, al frente. Tal cual. Para mí un acto vulnerable sería tener que confesarle a mi equipo que no tengo la respuesta a algo que me haya preguntado o que me haya consultado. Claro, terrible, sí, sí. Sí. A mí se me viene a la memoria pedirle a tu jefe, ¿no? O sea, a mi jefe pedirle, mira, él ya me explicó algo y tener que ir a la oficina de nuevo y decirle, oye, ¿me puedes volver a explicar? Porque no me acuerdo cómo fue, cómo me lo dijiste. Terrible. Tal cual. Otro acto de vulnerabilidad que se me viene a la mente es estar en desacuerdo con una idea, ya sea con mi jefe o con mi equipo, estar en desacuerdo y expresar públicamente Claro. no comparto esa opinión o esa decisión. Claro. Son actos de vulnerabilidad. ¿Por qué son vulnerables? Porque te expones primero al escrutinio público, que las personas que están alrededor tuyo puedan dar su opinión, que puedan expresar si están de acuerdo contigo o no, y que empiece el juicio, empiece el comentario de ¿por qué Karina habrá dicho eso? ¿Por qué Karina dijo eso? ¿Por qué opina de esta manera? ¿Cómo se le ocurre decir que se equivocó delante de todos? ¿O que no está de acuerdo con algo? En fin, esos son actos que generan vulnerabilidad y que muchas veces cuando no hay una condición segura en tu empresa, ¿cierto? Puede exponerte a la crítica, al miedo, al temor
e incluso a ser marginado o discriminado. Así es, totalmente de acuerdo. Así que yo quisiera, Cari, que empezáramos esta conversación, sí, ya entrando en materia. Voy a ir aquí viendo que tenemos un poquito un ruido de fondo, pero bueno, como decía algún programa por allí de nuestro país, en vivo no hay nada igual. Aquí Totalmente, así es, sí, estamos en vivo totalmente. y en directo. Sí, de hecho, creo que tendríamos que sacar el banner porque ya oficialmente hemos empezado este día uno, ¿no? El banner que decía que estamos Así es, empezando. así Sí, es. sí, sí. Así que bueno, yo quería un poco contarles, yo quiero invitarlos a que puedan pensar en la seguridad psicológica como una escalera. Vamos a imaginar que vamos subiendo peldaños. Muchos autores que hablan sobre seguridad psicológica coinciden en algo y eso es lo importante que quiero rescatar acá. Independientemente de cuál sea el autor, el estilo, el enfoque, yo creo que muchos coinciden en algo. Primero, el sentir la confianza de que no voy a ser marginado, discriminado, ridiculizado o avergonzado por quién soy y por lo que vengo a traer sobre la mesa en una empresa. Punto número uno. Punto número dos, creo que es importante destacar que la seguridad psicológica no es algo que se conquista, no es un fin último donde ya lo logramos, tuvo un inicio y tuvo un fin. La seguridad psicológica es cíclico, es algo que vamos trabajando todos los días, que vamos trabajando de la mano del liderazgo, de la mano de los procesos, de la mano de la estructura, de la mano de las interacciones diarias que tenemos con nuestros colaboradores. De manera que sí quiero resaltar y compartir un poco esta primera idea de que la seguridad psicológica se trabaja de manera continua. Y yo los invitaba a que pensemos como en una escalera que tiene varios peldaños. El peldaño número uno, que es como el nivel más básico, tiene que ver con la seguridad de inclusión. Es ese respeto y ese permiso que tú le das a tu colaborador de sentirse aceptado, de sentirse incluido legítimamente por ser quien es, por ser un ser humano que tiene un derecho exclusivo de ser parte del espacio laboral. Sencillamente. Y yo antes, un poquito, Karina, de expresar los ejemplos, y también te voy a pedir que vayas compartiendo la mirada sistémica, yo los invito a pensar en algo. Y esto puede ser un comentario un poquito impopular, pero me parece que viene al caso de la seguridad e inclusión. Yo pienso que si en todas las organizaciones aplicáramos este principio de aceptar a las personas simplemente por quienes son, sin fijarnos en su background, en sus antecedentes, en su identidad, de dónde viene, su nivel socioeconómico, etcétera. Mi hipótesis es que hoy no necesitaríamos estar hablando en las organizaciones de políticas de diversidad e inclusión. Pero ¿por qué existen estas políticas? ¿Por qué existen estos marcos para poder gestionar la diversidad de talento dentro de las organizaciones? Existe porque la inclusión no es algo que surge de manera natural y de manera espontánea en las organizaciones. Requiere de un trabajo concienzudo, de un trabajo perseverante, insisto, desde el liderazgo. Cuando nosotros tenemos que acudir a políticas, procedimientos, normativas para ayudar a todos nuestros colaboradores a entender que está bien pensar diferente, que tu sistema de creencias, tu identidad, tus preferencias, tu orientación, tu credo, no es algo que pueda convertirse en una barrera, en una limitación para que tú puedas aportar y contribuir en una organización. Si nosotros tuviéramos claro eso, no necesitaríamos de estas políticas, pero hoy por hoy son necesarias para poder empezar intencionalmente, ojo con esta palabra, intencionalmente promover la seguridad e inclusión. Que repito, no es otra cosa que reconocer que las personas tienen el derecho de existir en un espacio laboral por el simple hecho de ser un legítimo otro, un ser humano. Y ahí quiero compartir un poco brevemente un ejemplo de cómo se ve a veces en el día a día, en cosas tan sencillas. Yo inicié diciendo que la seguridad psicológica se promueve en las interacciones diarias,
yo les quiero contar una experiencia ya hace muchos años, diría yo en mis tiempos mozos, cuando trabajaba en relación de dependencia. Recuerdo que en una organización tenían ya muy bien desarrollado, muy maduro, un programa de jóvenes talentos, o como lo diríamos en el lenguaje de HR, un programa de trainees. Sin embargo, existía la posibilidad de que pudieran aplicar las personas no solamente externas, producto de una convocatoria y una campaña, sino también jóvenes profesionales que ya estaban dentro de la organización. Y también recuerdo que en ese proceso yo tenía muchísimas ganas de postular, tenía muchas ganas de participar porque, como probablemente conozca mi audiencia, los programas de trainees, de jóvenes profesionales, le van dando esa oportunidad de que estos jóvenes talentos vayan recorriendo diferentes procesos de la organización, de que vayan ganando experiencia, de que sean mentoreados por líderes ya con más tiempo, con más posicionamiento, con más conocimiento dentro de la empresa. Y pues al final estos talentos quienes mejor se destaquen, se adapten, tengan mejores resultados con las diferentes experiencias o proyectos que van a vivir, pues tengan la oportunidad de quedarse. Y yo recuerdo que le toqué la puerta a mi jefe en aquella época y le dije que yo estaba muy interesada en participar. Yo tenía un poquito más de un año dentro de la organización. Y la conversación se dio, empezamos a hablar, pero recuerdo que estas palabras de mi jefe, de Mara Conchita, tú no eres una candidata para el programa, porque las personas que están aplicando vienen de universidades muy prestigiosas, ranqueadas, reconocidas, y pues yo me había orgullosamente graduado de una universidad pública aquí en mi país, en el Ecuador. A mí esa respuesta me golpeó, me atravesó el corazón, porque yo no podía creer que si ya estaba un poquito más de un año dentro de la organización y que ya estaba empezando a dar resultados, estaba ya era un poco familiar con la cultura de la empresa y en ese momento pues no había algo que limitara mi participación, tenía la edad, tenía el conocimiento, tenía los estudios, que de dónde yo provenía, de qué universidad venía, hubiera sido una limitante para poder participar. Te voy a confesar algo, Karina, yo me sentí muy decepcionada. Y cuando tú eres joven, pues a veces más joven, por favor, tú a veces las cosas tomas decisiones un poco impulsivas, ¿no? Yo en ese momento hasta me empecé a cuestionar si esa organización valía la pena que yo me quedara, ¿no? Porque no me esperaba una respuesta de un líder que estaba trabajando directamente conmigo, que había venido acompañándome en mi desempeño durante un año, donde pues los resultados eran buenos y que me diera una respuesta tan limitada como esta, ¿no? Que la universidad sea una limitante. Esto es un ejemplo, pero pueden pasar en muchísimas situaciones donde los sesgos o esos prejuicios que se han concebido limiten el que tú puedas incluir y aceptar genuinamente a un individuo dentro de tu empresa. ¿Cómo ves tú, Cari, esto desde la mirada sistémica? Desde la mirada sistémica, lo que pasa por dentro de una persona, se activa un miedo. Y ahora que vamos a ir viendo estos niveles de seguridad psicológica, el primero, que es la inclusión, el miedo, vamos a decir, dicho en una frase sería, si no encajo perfecto, me pueden dejar fuera. Entonces, hay una consecuencia de ese pensamiento que está ahí atormentándote a ti, como en tu caso, ¿no? Y entonces tomas un comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento que se da cuando no hay seguridad de inclusión? Es me adapto. Y adaptarse significa renunciar a partes de ti para encajar. Por ejemplo, una persona qué sé yo, que cuando se ríe lanza una carcajada. Cuando el jefe en una reunión pasa eso y el jefe le clava una mirada, él va a dejar de hacerlo. Va a dejar de ser él para encajar. Y yo quiero rescatar, Cari,
Unas palabras que se me vienen a la mente de una extraordinaria autora que considero mi mentora, como es Brené Brown, donde dice, cuando tú tratas de encajar, te traicionas a ti mismo, Totalmente. traicionas Dejas tu de ser tú. esencia, traicionas tus valores, traicionas quién eres, ¿no? Así es, Y totalmente. invitamos a nuestra audiencia que vayamos, porque esta madejita la vamos a ir deshilando poco a poco y por supuesto siempre van a ser bienvenidos sus comentarios. Entonces, si nosotros tendríamos claro el respeto a poder aceptar diferentes pensamientos, estilos de vida, creencias, orientación, diversidad de pensamiento, tal vez no tendríamos que fuertemente trabajar en campañas de diversidad e inclusión en nuestras organizaciones. Sin así es, embargo, totalmente. está clarísimo que este es un comportamiento que no surge naturalmente y que tenemos que apoyarnos con este tipo de mecanismos y de políticas. Vamos a subir un peldaño más. Dentro de la Dale. seguridad psicológica, hablamos de la seguridad del aprendizaje. Y ustedes me van a escuchar en cada uno de estos peldaños dos palabras claves que los invito a que las vayan interiorizando. Respeto y permiso. Seguridad de aprendizaje tiene que ver con el respeto por la necesidad que tienen las personas de aprender y desarrollar experticia en algo. Y como líderes, nosotros otorgar permiso a esas personas de que se involucren en todo un proceso de aprendizaje dentro de la organización, incluido el cometer errores. Porque, ojo, a veces queremos aprender, pero el error no es parte de la ecuación. El error lo dejamos de lado. El error puede ser satanizado. El error puede ser motivo de escándalo, pero es parte de otorgar esta seguridad de aprendizaje. Y allí yo quiero un poco también contar otra experiencia. Alguna vez leía en este tema que me apasiona tanto porque, como les decía, es la base de generar una cultura y de construir confianza. Todos en algún momento hemos tenido algún trauma de aprendizaje, ya sea que en el colegio te equivocaste y un profesor te hizo un comentario donde te dejó tal vez en ridículo delante de tus compañeros, tal vez en la universidad por ahí interpretaste mal algo o pediste la palabra y dijiste algo que no iba en consonancia con lo que te estaba enseñando el catedrático, profesor, profesora, y eso generó comentarios, críticas. Esas experiencias, ya desde esa instancia de vida, nos van enseñando que equivocarse es malo. Y, Total. y yo quiero un poco hacer esta reflexión porque alguna vez conversando con un líder, me comentaba justamente de cómo se iba llevando el proceso de aprendizaje con nuevos ejecutivos que entraban al proceso productivo. Y algo que yo notaba y que era un comportamiento preocupante es que si alguien se equivocaba, la primera pregunta que surgía de este líder cuando se ponía iracundo, molesto porque alguien se equivocó era, quiero nombres, denme nombres, ¿quién fue? Y casi siempre ese es el comportamiento cuando se Sí, equivoca. sí, sí, Queremos sí. ese chivo expiatorio, queremos ese culpable Yo para fui, poder. yo fui una gerente así hace muchos años, sí, claro. Imagínate, ya nos vas a contar eso. Por eso de estar puntuando, viendo quién fue, quiero nombres, por qué te equivocaste, para tratar de buscar el culpable y no concentrar esfuerzos, no dirigir esfuerzos para buscar la solución. ¿Qué pasa desde la mirada sistémica, Karina? ¿Por qué tendemos esta tendencia o esta inclinación a no aceptar o a no ser tolerantes con el error? Bueno, ay, más adelante tenemos un momentito, voy a contarles los por qué. Pero así como la persona que pasa por una situación así tiene o desemboca en un miedo, como el que hace poquito mencionaba, el líder también tiene miedo. Y ya voy a explicar mucho más a fondo en qué se basan esos miedos. O sea, hay un sistema de creencias que hace que el líder tome ciertos comportamientos, ¿no? No sé si vas a contar algún caso de aprendizaje. Sí, yo recuerdo, y esto sí me pasó algo a mí, yo ya estaba liderando.
un área, un departamento, un equipo de recursos humanos en una empresa, pero sí quiero hacer un poquito de contexto. Yo ya Pero estaba... dame 2 segundos, porque yo estoy viendo los comentarios y obviamente les digo, si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, aquí pongan los comentarios y al final vamos a resolver esas Tal inquietudes. cual, sí, vamos a ir resolviendo inquietudes o compartiendo sus reflexiones. Y haciendo un poco de contexto, yo ya venía con una relación un poco desgastada con mi jefe porque él solía decir que yo le llevaba la contraria. Llevarle la contraria en su lenguaje era no siempre estar de acuerdo con ciertas prácticas de un viejo paradigma de liderazgo que él practicaba. Era un poco más el tipo de liderazgo autocrático, las cosas se hacen de la forma que yo creo. Si tal vez no estabas en sintonía con su pensamiento, con sus decisiones, digamos que de a poco te lo ibas ganando de enemigo y eso fue un poco lo que me empezó a ocurrir. No, ya no estábamos 100% de acuerdo en todo y cuando yo incluso desde el aspecto legal le hacía ver que ciertas prácticas no eran ni oportunas, no construían confianza, no generaban seguridad, mucho menos bienestar dentro de la organización, teníamos como estos roces. Entonces yo ya tenía como esa carga, esa mochila emocional que venía llevando en esta relación. Sin embargo, yo estaba trabajando con mi equipo en una propuesta para un sistema de incentivos del equipo comercial. Y recuerdo que ese archivo iba y venía trabajando, viendo cuál era la mejor manera de incentivar el desempeño, porque lo que venía ocurriendo era que los incentivos eran discrecionales. Los profesionales de recursos humanos, líderes que estén conectados ahora en nuestra audiencia viéndonos, saben que cuando empezamos a manejar temas tan delicados como incentivos, sistemas de compensación y reconocimiento para los colaboradores, no pueden ser discrecionales, porque eso genera desconfianza, descontento, no hay un principio de equidad, ni de transparencia de cómo se manejan las cosas. Es importante tener ciertos criterios de cómo queremos incentivar y reconocer a nuestros colaboradores. De manera que veníamos un poco trabajando en esta propuesta y recuerdo que sí, en uno de esos cálculos me equivoqué fatal. Y yo estaba revisando previamente esto con el gerente financiero. Y recuerdo que mientras estábamos revisando y yo estaba un poco ofuscada, me dice lo siguiente. El comentario fue, ¿cómo es posible que una gerente como tú cometa un error como este? Esto ya es una cosa de niños. Una persona, una gerente como tú no debería estar cayendo en este tipo de errores. Yo me quedé en silencio porque pues sí, el tema me pegó de diferentes maneras. Sí, el ego al piso. Y además de eso, el sentirme amenazada y mi primer pensamiento, lo primero que se me activa, porque esta emoción de vergüenza, de me equivoqué, secuestró mi amígdala y lo primero que empecé a pensar es, soy incompetente. A partir de esa creencia, de esa vergüenza que se me generó de haber cometido ese error, yo empecé a desarrollar una obsesión por la perfección, por el querer que todo esté perfecto, que no haya errores, porque yo no quería volver a escuchar comentarios como este, porque se me activaba María Conchita, eres incompetente. Y les digo esto abiertamente, porque esas son las cosas que pueden estar pensando nuestros colaboradores cuando los exponemos a este tipo de comentarios. Y ya luego voy a hacer una distinción entre los errores que son tolerables o tal vez no tolerables. Ya voy a explicar un poco más de eso. Pero lo que se me activó en ese momento es soy incompetente. Y ese sentimiento y esa forma de empezar a operar desde la perfección, a mí me pasó factura mucho tiempo después. Mucho tiempo después en mi salud, en cómo yo gestionaba mi trabajo, en si delegaba o no delegaba, si le daba autonomía a mi equipo o no, a partir de esta experiencia que para mí fue muy, muy incómoda y fue un momento donde el error realmente no fue del todo tolerado o aceptado, sino lo primero que pensé es, me están diciendo que soy incompetente y este lujo no me lo voy a permitir una vez más, no me puedo volver a equivocar. Y empezamos a generar todo un sistema de creencias alrededor del error.
Y era un poco lo que te quería compartir porque yo sé que tú luego nos vas a explicar desde la mirada sistémica por qué se activan estos pensamientos y cómo, como líderes, podemos evitar que estas situaciones ocurran. Voy un peldaño más. Pero espérate que me parece interesante lo que dijiste tú ahorita, porque el miedo que se activa en una persona así, normalmente, ojo, no todos los casos son iguales, pero normalmente es que si yo me equivoco, me van a exponer, me van a castigar o me van a desacreditar. O me van a votar. Claro, tú respondiste, vamos a decir, en positivo porque tú empezó a la perfección a actuar en ti y entonces tú no cometías ningún error, o sea, te asegurabas de que no haya ningún error. Pero lo que normalmente pasa es que yo tiendo a esconder. ¿Y qué es lo que escondo? Escondo los errores, escondo las dudas, escondo las preguntas, o sea, para no quedar expuesto. Es decir, ¿quién pierde? Pierde la organización, porque cuántas veces no pasa que por ahí, un asistente contable se equivoca y entonces hace un arreglo en la contabilidad para que ese error no aparezca. O por ejemplo, que hay un proyecto o algo importante que va a pasar y yo tengo una duda y no acudo a mi líder y me quedo callado y eso va a traer como una bola de nieve, a traer consecuencias. Y sabes que me haces recordar algo que leí justamente en la filosofía que ha sido referente de muchas organizaciones, la filosofía de Toyota, de hacerlo bien desde la primera vez. Porque uno de sus fundadores decía que cuando se comete un error, ¿sí? Tendemos a buscar el último eslabón de la cadena, pero que en realidad el error es una serie de acontecimientos, de omisiones, de olvidos y de descuidos que se cometieron durante todo el proceso. O sea, si vamos hacia atrás, hay una serie de omisiones, de descuidos, de cosas que nos confiamos, no revisamos, no chequeamos, pero que normalmente la parte más cómoda tal vez es buscar quién fue el último en esta cadena y hacia allá dirigir la culpa, ¿no? Y a mí me parece interesante esto, porque si lo analizamos de esa manera, cuando tenemos un error frente a nuestros ojos, habría que preguntarse de qué no nos dimos cuenta, qué no hicimos, qué hizo falta, qué explicación no di, qué recursos no proporcioné, qué hizo falta aclarar para que no llegáramos a esta situación. Y para cerrar esta parte de esta escalerita que vamos ascendiendo en cuanto a la seguridad de aprendizaje, yo quisiera compartirles alguna reflexión con respecto al tema del error. Es importante que nosotros podamos distinguir como líderes, ¿sí? Entre un error inteligente, que normalmente resulta de atreverse a la primera vez, de innovar, de explorar una idea, una hipótesis, algo que queremos intentar para ver si los resultados que estamos pensando se cumplen o no. Eso es un tipo de error. Y otro es el tipo de error que puede ser evitable, ¿sí? Y que ocurre por descuidos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque alguna vez alguien me decía, un líder me decía, entonces quiere decir que tengo que ser permisivo cada vez que la gente se equivoca. Sí, Un ese momentito. es el comentario que normalmente la gente cree que estamos no es, por ahí no ¿Ah? va. Hay que distinguir estos errores inteligentes de atreverse a intentar algo que no se ha hecho, que podría como no podría llegar a buen término. Y desde ahí capitalizar todas las lecciones aprendidas que podamos tener. Pero también tenemos que aprender a distinguir cuáles son esos errores evitables que ocurren por descuido o por falta de atención a los procesos. En el primer caso, a esos errores inteligentes hay que aprovecharlos, hay que potenciarlos, hay que pensar con el equipo y mirar cuántas lecciones aprendidas podemos extraer de ahí. Mientras que a esos errores que ocurren por descuido o por falta de atención, es importante que hagamos ajustes en cuanto a capacitación y prevención. Y otra cosa que quiero para finalizar esta parte de la escalera es tengamos claro, y ahí sí como líderes, tengamos la responsabilidad de decirles a nuestros colaboradores cuáles son los parámetros dentro de un proyecto, por ejemplo. ¿Qué pasa con los tipos de errores que se puedan cometer? ¿Cuál es el alcance?
¿Cuál es el riesgo? Es importantísimo clarificar eso desde el día cero, ni siquiera desde el día uno, desde el día cero, para poder tener claro cuáles son los riesgos que vamos a correr, a quién le voy a delegar, qué recursos voy a facilitar y desde ese entendimiento saber cuáles son los errores que nos podemos permitir y cuáles no. ¿De acuerdo? Entonces, un Total. poquito entendiendo la seguridad de aprendizaje. Vamos al tercer escalón, la seguridad de contribución. La seguridad de contribución no es otra cosa que primero otorgar respeto por la necesidad de cualquier persona que se involucra en la vida de una organización, que entra a trabajar en una empresa y quiere hacer un trabajo significativo. Nadie quiere hacer un trabajo de lo que sea, que no tiene valor, que no sé para dónde va esto, si contribuye o no contribuye. Todos tenemos esa necesidad humana de querer hacer un trabajo significativo. Y Dejar desde ese huella. espacio, así es, dejar huella, ir construyendo poco a poco un legado. Pero también queremos que los líderes nos den el permiso de poder trabajar con autonomía, con independencia, desde nuestro propio juicio y experiencia. Porque ¿qué ocurre? Que muchas veces en las organizaciones los líderes queremos que nuestros colaboradores sean una copia nuestra, un mini yo, que respondan como nosotros responderíamos, que actúen como nosotros actuaríamos. Y desde ese espacio, lo único que estamos haciendo es limitar, ahuyentar completamente la proactividad, la iniciativa, las buenas ideas. Entonces, desde ahí yo quisiera, Cari, ponerles un ejemplo y que así mismo tú puedas aportar desde la mirada sistémica. Yo recuerdo, ya hace algunos años, tuvimos un acompañamiento con un líder de una empresa ecuatoriana que se sentía totalmente abrumada. Esta empresa estaba haciendo un cambio generacional, es decir, el fundador estaba dándole la posta a un miembro de la familia, uno de sus hijos, para que pueda conducir a la empresa. Y en esa transición, este nuevo líder, mucho más joven, con otra perspectiva, con otras ideas, decía, yo siento que mi equipo directo no tiene iniciativa, no está comprometido, todo tiene que salir de mí. Entonces, él sentía lo que les puede pasar a muchos líderes, que si yo no estoy presente, pues casi que la empresa se nos desbarata aquí. Como decimos, Se hunde el barco. coloquialmente el barco se nos hunde. Y esta preocupación era constante, ¿no? Que ya estaba generando ansiedad, estaba trastocando temas de su salud, porque me decía, mi gente, mis reportes directos no tienen iniciativa, no están comprometidos. Y cuando nosotros entramos, cuando hicimos esta intervención, fue interesante, Karina, si tú te acuerdas, lo primero que hicimos fue escuchar al equipo, porque recordemos que una moneda tiene dos caras, tiene dos lados, y aquí lo importante también es escuchar las diferentes perspectivas. Cuando a través de ciertas metodologías nos pusimos a escuchar, a indagar, a profundizar, eh, no había tal cosa de que la gente no estuviera comprometida o no tuviera iniciativa. De hecho, había un sentimiento muy fuerte porque este equipo había empezado, en su gran mayoría, este equipo directo había empezado con el fundador de la empresa. El tema era que este nuevo líder no les daba autonomía, no facilitaba el pensamiento crítico. Toda decisión tenía que pasar por él, toda aprobación tenía que pasar por este líder. Cualquier idea que se proponía tenía que ser de la manera en que este líder la haría o se la imaginaba, dejando muy poco espacio al equipo para poder proponer, operar, cambiar, modificar. Entonces lo que me decía este equipo es, nos sentimos atados de manos. No es que aquí no haya iniciativa, aquí hay muchas ganas, aquí hay experiencia, ya conocemos el negocio, sabemos los desafíos, pero todo se tiene que hacer a su manera y no había tampoco espacio para discrepar. Entonces, cuando tú no le permites a tu colaborador contribuir, de realmente hacer las cosas bajo un marco que se acuerda, por supuesto, la autonomía no es un cheque en blanco. La autonomía es, yo te voy dando independencia a cambio de resultados.
tú me vas dando resultados, yo te voy dando más autonomía. Pero para que se vaya dando este intercambio social, tiene que haber confianza, tiene que haber diálogo, tiene que haber conversaciones. Y eso era lo que menos estaba ocurriendo entre este líder y su equipo directo. Entonces yo les voy contando experiencias, ejemplos de cómo la falta de seguridad psicológica se ve en lo cotidiano. Ahora yo te pregunto, Cari, ¿por qué a los líderes les cuesta tanto soltar el control, por ejemplo, e ir en este intercambio de otorgando autonomía? ¿Por qué Porque pasa eso? porque se sienten, tienen, la otra vez lo dije, o sea, al inicio lo decía, es un miedo que a volverse relevantes, o sea, a que pueden ser reemplazados. Entonces, si por ejemplo, dentro del equipo hay una persona que pinta como segundo a bordo, el jefe, el líder que no está sano internamente, no lo ve como un apoyo, lo ve como el enemigo, Como una amenaza. el que me va a serruchar el puesto. ¿Ya? Entonces, ante eso, yo voy a bloquear cualquier cosa a nivel de contribución. Y me hiciste acuerdo en realidad, yo tenía un jefe que cuando yo le proponía una idea, él me decía, bueno, era el dueño de la compañía, no era un gerente, era el dueño de la compañía. Cuando yo le proponía una cosa, minimizaba por completo aquello, ¿no? Y cuando ya, por ejemplo, estábamos frente a un cliente y él exponía la idea como suya. Entonces, eso me trae a la memoria el miedo que puede producir este tipo de situaciones. O sea, no solamente es que, o sea, en la cabeza de una persona que pasa por una situación así se pregunta, ¿y si lo que yo voy a aportar no sirve? Ujú. Chuta, ¿qué pasa? Pero también se ponen a pensar, es que si lo que yo aporto me lo quitan, o sea, Tal no me cual. lo reconocen a mí. Entonces, el comportamiento que sucede allí es retener. ¿Y qué es lo que yo retengo? Me guardo las ideas, me guardo mi valor, me guardo mi brillo, porque brillar, eso es correrse demasiado riesgo. Es ponerse vulnerable, es Ujú. mostrarse vulnerable, porque si yo quiero brillar y esto puede ser una amenaza para mi entorno, pues definitivamente en algún momento voy a ser tal vez descartado o minimizado, etcétera. Y recuerdo, me traes a la memoria con esto que decías, este líder que tal vez se apropiaba de ideas del equipo. Volviendo a este caso que yo contaba de esta relación ya un poco desgastada con esta persona que fue mi jefe, empezó a pasar al no estar de acuerdo en que había ciertas prácticas que había que implementar por el bien de la organización, no por el bien de María Conchita, sino por el bien de la organización, empezaron a pasar cosas como lo que tú dices. Ya no te empiezo a considerar en las reuniones, ya no te invito a reuniones estratégicas, ya no te pregunto tu opinión sobre ciertos temas álgidos o importantes dentro de la organización. Empiezo a evitar tener contacto contigo. Ya no te hago partícipe de ciertas decisiones, etcétera. Y estas son señales de cómo puede estar actuando un líder cuando se siente amenazado por personas que efectivamente en su equipo brillen y que está bien que así sea. Y vamos a la última etapa de la seguridad, de innovación, que es desafiar el statu quo. Y aquí quiero decir brevemente, porque esto lo va a ampliar mucho más Karina, es ese respeto por la necesidad que tenemos todos de querer siempre mejorar, de querer innovar, de hacer las cosas diferentes. Y darle el permiso a nuestros colaboradores de que puedan discrepar, no estar de acuerdo y querer hacer las cosas de una mejor manera. Aquí no quiero compartir un ejemplo, sino más bien un poco compartirles qué es lo que pasa cuando los líderes no permitimos que nuestros equipos puedan proponer algo distinto, algo que se incluso puede ser distante de la fórmula original o de la idea inicial del líder o de un grupo de líderes. La gente se vuelve conformista. La gente apaga su talento, pero apagar el talento quiere decir, como tú lo decías, me callo. Puede ser que yo tenga una idea brillante, no la voy a compartir.
puede ser que yo entienda cuál es el problema que tenemos frente a esta crisis y a esta situación. Lo entiendo claramente y sé cuál sería la ruta para solucionarlo. No lo voy a decir. Tampoco me interesa ser aquella persona que pueda liderar algún tipo de iniciativa. No cuenten conmigo para debatir, para opinar o para analizar ciertos procesos críticos, no lo voy a hacer. Es que, Marconchita, pensar diferente es peligroso. Así es. Es lo que piensan y sienten las personas en una organización cuando no sienten que hay confianza, cuando no hay seguridad. Y yo creo que de todo esto que he dicho que es grave, yo creo que lo más doloroso y triste en una organización es que los colaboradores, cuando ven que no pueden desafiar el statu quo, se vuelven conformistas, se vuelve una fuerza laboral inerte y aquí viene lo más peligroso aún, se vuelven resistentes al cambio. Entonces, exactamente, María Conchita. O sea, y después, ¿por qué la gente cree que las organizaciones no logran procesos importantes tipo, por ejemplo, cambiar el ERP o lanzar una nueva línea de negocios? No es el proyecto per se. El proyecto per se funciona si la gente que lo va a ejecutar está con la capacidad y el enfoque que necesita estar. Imagínate si una persona está pensando que pensar diferente es peligroso. No va a querer funcionar. O sea, ese proyecto está destinado a irse al caño, definitivamente. Totalmente. Y cuando por eso decimos, ¿por qué tenemos ciertos grupos de colaboradores que se resisten a esta transformación, a este cambio? Y empezamos a activar toda una campaña de comunicación, planes, que está bien, es parte de lo que hay que hacer, pero a veces no nos preguntamos qué hemos estado haciendo o cómo hemos venido trabajando estas relaciones de confianza casa adentro en la organización para que nuestros colaboradores se estén resistiendo a este cambio, a esta nueva cultura, a este nuevo plan, a esta nueva tecnología, a esta nueva fusión, lo que fuera. Entonces, a veces hay que hacernos esas preguntas profundas que muchas veces descartamos o no miramos de por qué nuestros colaboradores se resisten. Esto hemos hablado 4 etapas: seguridad e inclusión, aprendizaje, contribución y seguridad para desafiar el statu quo. Yo quiero cerrar esta parte diciéndoles, la confianza no se construye con una capacitación, lo dije al inicio. No se construye generando un team building, y yo sé que puede ser muy impopular mi comentario en estos momentos. No es allí donde vamos a construir confianza. Nosotros tenemos que abonar el terreno primero generando un entorno de trabajo seguro para decir que estamos desarrollando confianza. Hay que hacer primero la tarea, no imponerla, sino empezar a mirar esas interacciones del día a día, en lo cotidiano, cómo nos comunicamos, cómo colaboramos, cómo proponemos, si nos escuchamos o no nos escuchamos, a quién le permitimos hablar, a quién le decimos que se calle. Solamente identificando estos comportamientos podemos saber como organización si estamos construyendo seguridad. Ahora, ¿por qué pasa esto? Cari, tú nos has dicho ya, nos has ido adelantando estas razones desde la mirada sistémica, ¿por qué ocurren estos comportamientos o estas situaciones en la empresa? Pero tú tenías algunas más. Creo que te muteaste, ahí. En vivo no hay nada igual. A ver, déjame activar el micrófono. A ver, ahí tú actívalo, por favor. Sí, que Gil, perdón. Yo decía que cuando empezamos a trabajar en esta charla, como que resolví y puntualicé 8 posibles causas que, a ver, un líder puede tener las 8 como puede tener 1, 2, 3, pero voy a mencionarlas y por ahí a dar ciertos ejemplos. Una de las cosas que un líder, o sea, ¿por qué este líder no permite que se dé seguridad psicológica? La primera cosa es porque replica el sistema de origen. Sí, papá y mamá. ¿Cómo aprendió? ¿Cómo fue educado? ¿Bajo qué normas se educó esa persona?
Si esa persona, por ejemplo, tenía un papá o una mamá que le decía, si no lo haces bien, no vuelvas, vas a dejar de ser mi hijo. Un hijo mío no puede ser de tal o cual manera. Entonces, ese líder va a tender a comportarse o a reproducir el control, la corrección y poner distancia emocional como si eso fuera una buena práctica. Entonces, él cree que exigir sin contener es como preparar a la gente para el mundo real. Eso es lo que en la cabeza del líder, de ese líder, pues se da. La segunda causa o la segunda razón es porque él ha aprendido que para pertenecer a una organización depende del rendimiento que esta persona tenga. Entonces ese líder opera desde la supervivencia, no desde la sabiduría. Y obviamente el resultado es que presiona a su equipo tal cual como él siente que es presionado. Y lo peor de todo es que lo normaliza. Correcto. Así es. La tercera razón es porque en empresas anteriores él se lo premiaba a él por controlar y no por confiar. Entonces, probablemente estos son líderes que han tenido toda una carrera siendo validados porque apagaban los incendios, porque tomaban todas las decisiones, porque se quedaban hasta tarde trabajando, porque resolvían, porque nadie más puede resolver, solo yo lo puedo resolver. Entonces, para ellos ceder espacio a otras personas, al equipo, por ejemplo, se siente como si ellos perdieran identidad. Entonces, ellos gestionan o microgestionan en realidad por miedo a volverse irrelevantes. La cuarta razón es porque confunden orden con obediencia. Muchos líderes creen que una organización funciona correctamente o ordenadamente cuando se respeta una jerarquía rígida. O sea, ¿cómo puede ser posible que el asistente se pase por encima del supervisor y vaya directo del gerente? O sea, para ellos eso no se puede dar. Impensable, ¿no? Impensable, claro. Impensable. Entonces, más bien, los líderes sanos piensan que que el sistema funciona o las empresas funcionan como un flujo saludable de responsabilidad. O sea, la gente sabe qué hacer y cuándo lo tiene que hacer. Entonces, pero tampoco satanicemos a estos líderes. O sea, comprendamos que estos líderes tienen un sistema de creencias, vamos a decir, un poquito equivocadas. O sea, tienen por dentro ciertas heridas que no les permite ver con claridad cómo están funcionando, cómo están siendo sus comportamientos. Entonces, por ejemplo, en esta causa, este líder va a bloquear cualquier desafío que le pongan. O sea, un líder así no va a permitir innovación, jamás, jamás. Y no es porque no quiera escuchar, sino que él no sabe cómo hacerlo sin perder autoridad, ¿sí? La quinta razón es porque tienen deudas de reconocimiento. Fíjense lo que estoy diciendo. Los líderes también son parte de equipos. O sea, cuando un gerente tiene un equipo por debajo, él también se debe a sus pares, al, qué sé yo, el gerente de planificación, el gerente de recursos humanos. Ellos también tienen un jefe por arriba. Y ese líder que reacciona de esa manera, que cuestiona cuando alguien se equivoca, por ejemplo, es un líder que probablemente no se siente visto por el de arriba o en su historia laboral no se ha visto, no se ha sentido visto, reconocido. Entonces, por lo tanto, él exige a su personal. Y obviamente un error para ellos es imperdonable porque lo hace quedar mal a él. Y obviamente el de arriba me va a ver mal. Eso es lo que ellos piensan. La sexta razón es que no ha podido equilibrar entre lo que él mismo da y recibe. Entonces, por ejemplo, este tipo de líderes es un líder que, por ejemplo, tolera muy poco las necesidades de otro. O sea, no puede ver a alguien vulnerable, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier espacio de contribución es cerrado por él, es bloqueado por él, porque él tiene en su cabeza conceptos como nadie lo hace como yo, por ejemplo. La séptima razón es, esta sí es súper interesante.
Él protege su lugar, pero desde la escasez. Fíjense lo que estoy diciendo. Y eso sucede cuando las culturas son súper competitivas. Entonces, el líder se siente constantemente como si estuviera siendo fácilmente reemplazable. Entonces, evidentemente para él la seguridad psicológica no existe, nada que ver. Para él promueve estrategias diríamos, llamémoslo así, autoconservación. Okay. Entonces, cualquier idea nueva es bloqueada y eso evidentemente va a apagar poco a poco la creatividad del equipo. O sea, Y sería como nada que ponga en riesgo su posición. no, pues, por supuesto, su imagen primero, ¿no? Y la última, por ejemplo, no han desarrollado las competencias para sostener vulnerabilidad ajena. Okay. Por ejemplo, personas que lloren frente a él o que les digan, tengo miedo, estoy cansado o peor, ¿no? Estoy en desacuerdo con lo que estás diciendo. Estoy quemado. Sí, exacto. No pueden con eso. No lo pueden, porque activan sus propias heridas. Y eso como resultado se obtiene que evita conversaciones difíciles o al contrario, gestiona pero desde la dureza, o sea, es un tipo súper bravo, súper cortante, es como el resultado del sistema de creencias que te acabo de decir. Claro, que puede ser un estilo de liderazgo hombre o mujer, ¿no? O sea, Sí, totalmente, claro, sí, totalmente. Y acá pongo este comentario, Nelson nos dice, acá en Chile, ay, qué bonito, gracias por conectarse, acá en Chile existe un dicho al respecto, si quieres que algo resulte bien, hazlo tú mismo. Claro, es este estilo donde yo no suelto, me creo indispensable, solo yo lo puedo hacer bien y esto. Y luego nos hacen esta pregunta clave, que con esto vamos a cerrar. Cerremos con eso, nuestro primer día de celebración. Sí. ¿Cómo ayudamos a estos líderes? ¿Cómo empezamos a trabajar en estas, como tú bien lo has dicho, estas heridas, estas creencias? Nosotros le llamamos también esta mochila emocional que viene cargando el líder y que indiscutiblemente lo va a exteriorizar y lo va a manifestar con su equipo. ¿Cómo empezamos a ayudar para generar este liderazgo más consciente? Me he acordado de un caso que tú y yo resolvimos hace poco, este año, en donde había un líder que se quejaba de su gente. ¿Te acuerdas? De un gerente específico, ¿no? Y hablaba de que el gerente era así, asado, chenado, virado. Entonces, yo creo que una de las cosas muy importantes que un líder tiene que mirar es eso. Cuando ve cosas que no está de acuerdo en su equipo, ya en su equipo le está espejando que hay algo que tiene que sanar él. Entonces, ¿cómo lo ayudamos? Este líder tiene que cuestionarse sus comportamientos, ¿no? Porque un líder sano, un líder que tiene un enfoque sistémico, es un líder que no reacciona al síntoma, como tú decías, ¿no? Hay un problema, hay un error, alguien se equivocó, no reacciona, sino que observa en qué fallamos, qué no estamos mirando, lo ve como una oportunidad de mejora. Entonces, acá lo que él se convierte en un buscador de patrones. A ver, ¿y esto cuántas veces se ha repetido? ¿En qué momento se da? ¿En la mañana, en la tarde? ¿Es solo con este cliente? O sea, busca más allá del error per se. ¿Ok? Otra cosa que puede hacer un líder que quiere empezar a mirar de otra manera es empezar a reconocer los méritos de su equipo y de los orígenes de una organización. Ojo con eso. Muchas de las personas que entran, y tú, los gerentes, se contrata un nuevo gerente comercial, y este gerente comercial no sabe ni quién es el fundador, no sabe la historia de esa organización, y viene a querer pues cambiar la forma de la estrategia comercial, quiere cambiar a todo el equipo, quiere cambiar todas las líneas. Entonces, alto, primero hay que honrar las decisiones previas que tuvo esa organización, honrar que esa organización, gracias a ese recurso, al ex gerente, al ex equipo, a esos sistemas, ha llegado donde está, ha conseguido los clientes que ha tenido, las ventas que ha tenido, y puede ser que tú como líder no compartas esas decisiones, pero honrarlas quiere decir que agradeces que se hayan dado y que hayan
que se hayan dado esas ideas para después de allí, desde ese momento, empezar a proponer nuevas ideas, pero siempre honrando de dónde partimos. Otra cosa que un líder tiene que hacer es tomar responsabilidades, pero sin absorber culpas. Esto es como asumir tu rol, pero sin salvar a nadie ni cargar mochilas ajenas. Ojo con eso, ¿no? Es un líder que sabe cuándo liderar y cuándo hacerse a un lado para que el equipo funcione, para que el equipo ponga de su parte y ponga su enfoque, ¿no? Ese es el líder que sabe cuándo ponerse adelante y cuándo ponerse atrás. De hecho, sistémicamente, cuando nosotros utilizamos, cuando vemos que un equipo o un sistema está sano, es cuando vemos que, por ejemplo, si utilizamos muñequitos, el gerente se pone detrás del equipo. ¿Por qué? Porque es la visión de que él está soportando. O sea, a mi espalda, si yo soy parte del equipo de ese gerente, yo sé que detrás mío está el gerente que me va, si yo me caigo, él me va a agarrar. Eso es la parte sana de un sistema. Por ejemplo, es un líder que, a pesar de que, a ver, cuando hay una conversación difícil, se tiene con respeto, se tiene con claridad, pero eso es un líder que no evade el conflicto, que usa el conflicto y lo transforma como una especie de espacio, de un espacio como para reparar, para ordenar, para avanzar, para hacer ajustes, ¿no? Es una persona, es un líder que toma decisiones, pero mirando el largo plazo. O sea, él no es cortoplacista, él no es reactivo, él ve el síntoma, pero no se queda en el síntoma, va más allá. Es cómo llegar a resolverlo, cómo llegar a que no vuelva a pasar, ¿no? Ve la oportunidad de la mejora. Algo muy lindo que se ve en un líder sano es, por ejemplo, cuida de la energía, de su propia energía y del equipo. O sea, él observa cuando están agotados, cuando, por ejemplo, el personal no toma el almuerzo, sino que están 10, 11 horas trabajando y ni siquiera se levanta. Es el líder que se propone y dice, a ver, bueno, levantemos, démonos una vuelta, todos vámonos allá afuera qué sé yo, a hablar de cualquier cosa. O sea, es el que pone ese punto de inflexión para evitar el agotamiento de su equipo. Es un líder que, por ejemplo, no promete lo que no puede sostener. Eso me parece súper válido. Muchas veces yo me he visto en mi historia prometiendo cosas que no iba a poder cumplir. Que no estaban en tu control, en tu circuito. Claro, que no estaban en mi control. Por ejemplo, ya sabemos que va a pasar que se están dando, por ejemplo, despidos. Y yo digo, no, nadie aquí se va. No está en tu posición y no vas a poder sostener eso y vas a quedar encima pésimo cuando se vaya una persona porque capaz que le toca a esa área hacerlo y entonces no vas a poder solventar, vas a perder credibilidad. Y otra cosa... Sí, sigue. Sí, perdón. Y otra cosa que, por ejemplo, no delega lo que él debe liderar. Por ejemplo, un caso buenísimo, y te digo yo en lo personal, hace muchos años, cuando a mí me pedían que teníamos que desvincular a alguien de mi equipo, yo llamaba a recursos humanos para que lo haga. O sea, ¡qué susto! Bueno, es que eso es, por ejemplo, una persona que no se siente en la capacidad de afrontar ese conflicto, ¿no? Sin pensar que, obviamente, pues para que yo llegue a desvincular a una persona tiene que pasar muchas cosas. O sea, las desvinculaciones, por ejemplo, por una mala labor de una persona, no es específicamente por la mala labor, la pregunta es el por qué, para qué esa persona está actuando como está actuando, ¿no? ¿Y cómo llegamos hasta esa situación? ¿Cómo llegamos allí? Claro, hay mucha gente que, por ejemplo, ni siquiera lo evalúa el personal y qué sé yo, por ejemplo, como el caso tuyo que decías que se equivocó ahí en la nómina. No, ya votémosla. A ver, espérate, que hay mucho, ¿no? Hay mucho que pasó
hasta que se diera ese error. Y yo quisiera ahí sumar algo, Cari, Dale. Creo que es importante también, aparte de cómo el líder puede irse dando cuenta si es que quiere trabajar en este nivel de conciencia. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes esos puntos ciegos? ¿Cómo los ayudamos? Y yo te diría que una de las formas, cuando tu punto ciego no te permite ver lo que está pasando, las crisis que se están detonando en tu equipo, ahí es cuando es necesario también tener una mirada externa. Pero yo siempre creo mucho, y esto te iba a decir que contraten a Paradigma B. No, ¿sabes qué? O sea, yo a lo que quiero llegar es qué importante es cuando tú estás sumergido en una crisis de equipo, cuando tú estás sumergido en esta mochila emocional, el que puedas pedir ayuda, interna o externa, independiente, pero que tú puedas mirar y diagnosticar lo que se te está presentando enfrente. El que tú puedas empezar a generar conversaciones, poder evaluar cómo se siente tu equipo, por qué responde como responde. Y no te estoy hablando de herramientas complejas. A veces tú puedes sacar mucha información con el diálogo, conversando con tu equipo para poder entender por qué estamos estancados, por qué estamos con una actitud conformista, por qué nos está ocurriendo esto, pero que el líder tome la decisión de abrir esas preguntas. Y por supuesto que eso también es un acto vulnerable, porque abrir esas conversaciones muchas veces implica escuchar lo que no quieres escuchar, lo que te da miedo escuchar, lo que te avergüenza escuchar, pero es parte de iniciar un camino de transformación. Así que yo creo que no hay una receta única para poder ayudar, pero yo diría, queremos hacerlo de manera estructurada, es importante abrir conversaciones. Yo diría que ese es el primer paso. Si yo veo que mi equipo no está funcionando, la dinámica no se está dando, no estamos en sintonía, hay bajas, hay problemas, empezar a abrir conversaciones profundas para escuchar por qué nos está pasando esto. Y Mariconchita. Para diagnosticar y entender. Sí. Y Mariconchita, cada persona del equipo es particular. O sea, tú no le puedes hablar a Pepito de una manera y a Laura pretender hablarle de la misma forma o solicitarle las cosas de la misma forma. Definitivamente cada uno es un mundo. Y esa es la visión del líder, ¿no? Creo que lo dijo Nelson. El líder debe conocer a su equipo, entender las fortalezas individuales, trabajar las debilidades de cada integrante y luego cohesionar a su equipo. Mira, yo diría, ni siquiera utilicemos la palabra debilidad, porque ya ahí de por sí uno se siente como chiquito, ¿no? Sino es el gap que te falta para llegar allí, ¿no? Y a veces los líderes, cuando no tienen, por ejemplo, claro en la descripción del puesto, las competencias que ese equipo necesita, exigimos algo que a lo mejor ni siquiera lo necesita el puesto. Entonces es muy lindo porque no es solamente no es solamente esto una parte del líder. Ahí está un área de recursos humanos que te va a ayudar a, por ejemplo, llevar el objetivo claro. O sea, hay equipos que, por ejemplo, tú les preguntas, un ejemplo clarísimo, por ejemplo, pregúntale a tus, qué sé yo, tus 5, 6, 10 colaboradores la razón de ser de tu área. Y te aseguro que los 5 te contestan diferentes. Y eso no es, ay, tienen miradas diferentes. No, eso es un desorden. Eso quiere decir que están mirando para otro lado. Entonces, un líder tiene que empezar a darse cuenta de eso. El líder no ejecuta, el líder hace que los otros ejecuten. Y entonces, yo tengo que mirar qué le hace falta a mi equipo. Yo tengo que buscar las herramientas para que esa gente dé el 100 en lo que pueda dar, ¿no? Y en lo que la organización necesita. Sí, y yo quiero cerrar este bloque un poco para resumir. Hemos hablado entonces de que si queremos hablar de una cultura sólida, sostenible, antes de empezar a buscar otros artefactos, metodologías, herramientas, primero miremos casa adentro qué tanto estamos construyendo la confianza, qué es la base para lograr cualquier plan estratégico, la base para tener relaciones de trabajo sanas, resilientes, positivas.
es la base para la innovación. Primero preguntémonos cómo estamos cultivando la seguridad psicológica, que es la piedra angular, si se quiere, de la confianza. Sin confianza no podemos innovar, no podemos colaborar, no podemos proponer, no podemos lograr resultados. Sin confianza, lo que hacemos es ejecutar sin pensamiento crítico, sin opiniones distintas, no podemos validar el talento y lo que estamos haciendo es haciendo que nuestra fuerza laboral se vuelva inerte o conformista. De allí la importancia de trabajar muchísimo en la seguridad psicológica. Sí, Y yo... No, no, te iba a decir que una cosa fundamental es que nosotros acabamos de decir que el líder se cuestione, ¿no? Pero hay gente que no sabe que se está comportando mal o que se está comportando incorrectamente o que su sistema de creencias está jugándola en contra. Vuelvo a decir, recursos humanos con una medición de riesgo psicológico, psicosocial, con una medición de qué es lo que la gente de ese equipo está pensando. Un equipo que no logra objetivos, ahí hay un síntoma. Tal cual. Ahí está pasando algo y es importante ir a la causa raíz. Exacto. Entonces, desde la mirada sistémica, entender que también los líderes tienen una responsabilidad sobre sus hombros, que ellos responden a patrones, a un sistema de creencias que previamente... Como todo, por favor, como todo. La diferencia es que ellos tienen una responsabilidad de manejar un equipo, ¿no? Así es. Y todos nosotros venimos arrastrando ese sistema de creencias y situaciones que se han venido formando desde nuestras propias experiencias de vida. Y yo quiero cerrar diciendo, si no puedes mirarlo, porque es natural que tengas puntos ciegos, todos los tenemos, apoyémonos en otras personas, apoyémonos escuchando en nuestro equipo, apoyémonos en el área de talento humano, apoyémonos en nuestras personas de confianza, en nuestro círculo cercano, que nos ayude a mirar cómo podemos afrontar esta situación y poder trabajar en un liderazgo más consciente, en un liderazgo más enfocado en las personas y en un liderazgo que pueda proveer y generar bienestar no solamente para sí mismo, que es importante, porque el líder también merece estar bien, estar sano, ser una persona resiliente, sino también poder proveerlo a su equipo. Yo quiero finalizar diciendo que el liderazgo no va de jerarquías, no va de puestos, no va de títulos. El liderazgo es una cuestión de servicio, de ponerse al servicio. Cuando uno identifica su liderazgo y uno quiere ponerlo de manifiesto, uno se vuelve un instrumento, uno se pone al servicio. Así que quiero agradecerles a quienes se conectaron. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Sí, hoy nos extendimos un poco. Es válido, estamos en nuestro primer día de celebración. Sí, por favor. Hoy formalmente es el aniversario de Paradigma B y estamos muy contentos, como lo dije antes, de poder servir, de poder contribuir y también que sea este el espacio de darle las gracias a muchísimos profesionales y organizaciones que nos han abierto sus puertas. Si esta sesión les ha gustado, los animamos a que le den like, la compartan con su red de contactos y esta no se termina hoy aquí. Mañana tenemos el segundo día. Mañana vamos a hablar de sostenibilidad. Tenemos a una invitada muy especial desde Costa Rica, desde nuestro hermano país de Costa Rica, donde nos va a hablar de cómo las empresas podemos empezar a dar esa transición entre separarnos un poco tal vez de actividades, sí, de voluntariado, de filantropía, pero cómo volverlas una estrategia sostenible de largo plazo y sobre todo cómo involucrar a nuestros colaboradores, que la sostenibilidad no sea solo de un área o de un equipo, sino cómo hacemos partícipes a toda la organización para hacer un ciclo virtuoso. Así que no se pierdan mañana nuestro segundo día de la Wellbeing Week a las 6 en punto de la tarde
Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. Seguimos en esta semana. Lindos los comentarios, muy lindos, gracias. Nelson, gracias a todos. Nelson, que vi algunos comentarios y al resto de todo, muchas gracias por habernos soportado. Muchas gracias. Pasadita de la hora. Un abrazo virtual. Chao, chao. Que tengan una buena noche. Nos vemos. Chao, chao, bye. Chao, chao.